Les dio su riqueza para ver qué era lo que valoraban, pero fue en qué lo gastó su criada lo que le rompió el corazón y cambió su vida para siempre. Un multimillonario cansado de las cazafortunas y las máscaras les da a tres mujeres de su vida una tarjeta de crédito sin límite: su novia, su asistente y su criada. Lo que deciden hacer con ella revela más de lo que él jamás hubiera imaginado: ambición, vanidad y un acto de silenciosa compasión que lo llevaría no solo al amor, sino a un hogar que nunca supo que necesitaba. Hola familia, bienvenidos a True Life Stories. Suscríbanse y déjenos un me gusta. Significa mucho para nosotros. Además, compartan este video con sus amigos y seres queridos y activen las notificaciones para no perderse nuestros próximos videos. Gracias por hacerlo. Siéntense y relájense mientras nos sumergimos en la historia. El sol se filtraba a través de las ventanas del ático, que iban del suelo al techo, proyectando largas rayas doradas sobre los pulidos suelos de mármol. La ciudad abajo bullía de vida, con claxones sonando, negocios cerrándose, sueños persiguiéndose. Pero aquí arriba, todo estaba en calma. Peter Rafford estaba de pie frente a los enormes ventanales, bebiendo café negro de una taza minimalista. Llevaba un traje azul marino a medida, desabrochado en el cuello, sin corbata. Tenía un aspecto perfecto, pero sus ojos contaban una historia diferente. Una historia de fatiga, no del cuerpo, sino del alma. El mundo lo conocía como el oráculo de la tecnología, el genio multimillonario que revolucionó la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Su rostro aparecía en las portadas de Forbes y Time. Su nombre se susurraba con envidia y admiración en los círculos de élite. Pero detrás de los premios, las entrevistas y el lujo, Peter sentía algo que le carcomía por dentro. Un vacío del que no podía escapar con su código. «Señor, el coche está listo», dijo una voz suave detrás de él. Peter se giró ligeramente. Mirabel, su criada, estaba de pie al borde de la habitación, sin atreverse a dar un paso más sin que se lo invitaran. Llevaba su habitual uniforme gris, el pelo recogido en un sencillo moño y la mirada baja. «Gracias, Mirabel», dijo con un gesto de cabeza. Ella desapareció tan silenciosamente como había llegado. Peter suspiró y volvió a mirar por la ventana. No necesitaba estar en la oficina ese día. Sus ejecutivos podían encargarse de las reuniones. Su asistente, Stella, ya lo tenía todo preparado. Su novia, Lana, le había enviado un mensaje desde Dubái con selfies y emojis de corazones. «Te echo de menos, cariño. Besos, Mark. Estoy deseando enseñarte lo que he comprado». Carita lanzando un beso. No respondió. No se sentía extrañado. Se sentía observado como si fuera una caja fuerte andante, como si todos a su alrededor estuvieran esperando la oportunidad de abrir la puerta y llevarse lo que quisieran. Incluso en el amor, especialmente en el amor, siempre se sentía como una transacción. Un suave timbre interrumpió sus pensamientos. Stella, su asistente personal, había entrado en la habitación con una tableta en la mano. «Buenos días, Peter. Tengo aquí tu informe», dijo con brío, tocando la pantalla. «Ahora no, Stella. Borra mi agenda de esta semana», dijo él, pasando junto a ella. Stella parpadeó. «¿Todo?» «Sí, todo. Excepto la cena con Lana. Cambia la fecha o cancélala». «No me importa». Ella lo miró con confusión, pero asintió. «Por supuesto». Peter entró en el estudio y cerró la puerta suavemente detrás de él. El estudio era la única habitación que le parecía personal. Las estanterías estaban llenas de libros de filosofía, psicología y algunas novelas gastadas de su infancia. Sobre el escritorio había una vieja foto de sus padres, fallecidos hacía mucho tiempo. La cogió y la miró fijamente. La voz de su madre resonó en su cabeza. «Cásate con una mujer que construya, no solo con una mujer que brille. El oro se puede pulir, pero los cimientos deben ser sólidos». Se sentó pesadamente en su silla. ¿De qué servía todo este imperio si no podía confiar en las personas de su vida? Lana era hermosa, sin duda. Todos los hombres lo envidiaban, pero el afecto de ella cambiaba con las mareas del lujo. Cuando los regalos cesaron, también lo hizo su ternura.
Stella era brillante y eficiente, pero demasiado ambiciosa. Una vez la había oído decirle a una amiga en una gala de la empresa: si juego bien mis cartas, podría convertirme en la señora Rafford. Esa frase se le quedó grabada como una mancha en una camisa blanca. Luego estaba Mirabelle, la tranquila y diligente Mirabelle. Apenas hablaba, a menos que se le dirigieran la palabra. Nunca pedía nada. Ganaba bien, tenía todas las prestaciones y, sin embargo, vivía con una humildad que a él no le parecía lógica. Una vez se ofreció a pagar la operación de su madre cuando la oyó hablar por teléfono en la cocina. Ella se negó. No es su responsabilidad, señor. Yo me las arreglaré. ¿Quién hace eso? Peter miró fijamente los tres nombres que había garabateado en un bloc de notas. Lana, Stella, Mirabelle, tres mujeres, tres roles, tres posibilidades. Entrecerró los ojos. ¿Y si pudiera descubrir realmente lo que les importaba sin preguntarles? Despojarlas de su actuación. Ver su esencia. Golpeó rítmicamente el escritorio con un bolígrafo. Luego cogió el teléfono y hizo una llamada. James, necesito que hagas algo por mí. En voz baja, el jefe de su seguridad privada respondió de inmediato. Sí, señor. Voy a dar acceso a mis recursos a tres mujeres. Quiero vigilancia total, compras, ubicaciones, comportamiento. Sé discreto. Hubo una pausa. Entendido. Terminó la llamada y se recostó, exhalando lentamente. No se trataba de engañarlas. No era un juego. Era claridad. Estaba harto de estar rodeado de actores. Si había una mujer entre ellas que lo viera a él y no el brillo, tenía que encontrarla. Se levantó y se miró en el espejo de la pared. Su reflejo lo miraba fijamente. Rico, poderoso, respetado. Pero solo. No por mucho tiempo, se dijo a sí mismo. Peter estaba sentado solo en su estudio, bien pasada la medianoche, con la única luz de la habitación procedente de una lámpara de escritorio de latón. El tono dorado brillaba en la licorera de cristal que tenía a su lado. Se sirvió un vaso de whisky de 2 dedos, el líquido ámbar girando lentamente como si dudara en asentarse, al igual que los pensamientos en su cabeza. Cogió los 3 sobres de terciopelo que había sobre el escritorio. Cada uno contenía una tarjeta de crédito negra, sin marca, sin límite. En los sobres había 3 nombres escritos con tinta plateada: Lana, Stella y Mirabelle. No fue una decisión tomada a la ligera. Peter lo había pensado durante semanas. No quería pillarlas en una mentira. Quería ver su verdad. Cuando se les diera la libertad, ¿qué elegiría cada una de ellas? Pulsó el botón del intercomunicador. «James, ¿todo listo?» «Sí, señor», respondió su jefe de seguridad. «Hemos instalado un sistema de rastreo de ubicación y sincronizado toda la actividad de las tarjetas. Recibiremos actualizaciones cada hora. No hay vigilancia en las zonas privadas, tal y como se solicitó». «Bien». Dio un sorbo a su whisky, dejando que le quemara la garganta antes de levantarse y caminar hacia la ventana. Abajo, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas a la tierra. En algún lugar, había gente eligiendo qué hacer con sus vidas. Y ahora, también lo harían las 3 mujeres más cercanas a él. A la mañana siguiente, Peter se reunió con Lana en el helipuerto de la Torre Rafford. Ella salió de un SUV negro con un mono de diseño y tacones altos que resonaban contra el pavimento. Su cabello platino brillaba al sol, sus labios lucían brillantes y llevaba el teléfono en la mano. «Cariño», dijo, rodeándole el cuello con los brazos. «Por fin, has estado tan distante». Peter sonrió aunque no le llegó a los ojos. «Has estado ocupado con tu viaje». Ella puso mala cara. «Ni siquiera has comentado mi bolso nuevo». Él miró el bolso que ella llevaba colgado al hombro. Piel de cocodrilo blanca, cierres dorados, fácilmente de 5 cifras. «Es bonito», dijo sin entusiasmo, y luego metió la mano en su abrigo y sacó el sobre. «Tengo algo para ti». Sus ojos se iluminaron de inmediato. «¿Qué es?» «Un regalo. Sin reglas. 3 días. Gástalo como quieras». Ella lo miró, entre incrédula y alegre. «¿Hablas en serio?» «Sí». Ella chilló y luego le dio un beso en la mejilla. «Eres el mejor, Peter». «¿De verdad? Esto es justo lo que necesitaba».
Te haré sentir orgulloso. Estoy segura de que lo harás. Apenas le oyó mientras se dirigía hacia su coche, ya marcando el número de su mejor amiga. Peter se quedó quieto, viendo cómo el todoterreno desaparecía entre el tráfico. Tenía un nudo en el pecho. Ni siquiera le había preguntado por qué. Más tarde, esa misma tarde, Stella entró rápidamente en la oficina, con la tableta en la mano, sus tacones de color rojo oscuro resonando en el pasillo. Era puntual, profesional, siempre vestida con elegantes trajes y joyas minimalistas. Peter dijo, entrando en su oficina, he despejado tu agenda para toda la semana. He pospuesto tu videoconferencia hasta el próximo lunes. Y aquí tienes el informe trimestral revisado. Él asintió y cogió la tableta. Luego buscó en el cajón y le entregó el segundo sobre. Ella arqueó una ceja. ¿Qué es esto? Un regalo por tu duro trabajo. Crédito ilimitado durante 3 días. Gástalo como quieras. Stella dudó un momento, luego su rostro se suavizó en una sonrisa ensayada. Es muy generoso, muy generoso. Te lo has ganado, respondió Peter. Ella asintió lentamente. Gracias, Peter, de verdad. Había un brillo en sus ojos, del tipo que él había visto antes, calculador y mesurado. Al salir de la oficina, tecleó en su teléfono. Peter no necesitó leer el mensaje para saber lo que decía. En menos de una hora, su equipo de seguridad le informó de que había reservado una suite de lujo en un resort de 5 estrellas en el centro de la ciudad y había programado 2 tratamientos de spa y una cena con cata de vinos. Las compras comenzaron casi de inmediato. Zapatos de tacón de diseño, un perfume de edición limitada y luego una reserva para una fiesta en la azotea conocida por su selecta lista de invitados. Haz contactos, le había dicho ella una vez. No se trata de dinero, se trata de habitaciones. Ahora vería en qué habitación entraría cuando le dieran la llave. Maribel encontró el sobre en la encimera de la cocina. Estaba junto a su lista de tareas matutinas, con una nota escrita a mano por Peter. Esto es para ti, Mirabel. Sin condiciones. Gástalo como quieras. Te lo mereces. P. se quedó mirando el sobre durante un buen rato antes de abrirlo. Frunció el ceño mientras examinaba la tarjeta que había dentro. Se dirigió al estudio de Peter y llamó suavemente a la puerta. Adelante, dijo él. Mirabel entró, sosteniendo el sobre con delicadeza entre los dedos. Sir Rafford, creo que esto se ha dejado por error. Peter levantó la vista de su escritorio. No es ningún error. Es para usted. Pero yo, señor, no lo entiendo. ¿He hecho algo mal? Él se rió suavemente. No, lo has hecho todo bien. Solo quería darle las gracias. Trabaja muy duro. Tómese unos días libres. Haga algo por usted misma. Ella parecía indecisa. No necesito nada, señor. Tengo todo lo que necesito. Lo sé, pero acéptelo. Tiene 3 días. Salga y disfrute un poco de la vida. Sus ojos se encontraron con los de él durante un breve instante, de un marrón intenso, sinceros, un poco asustados. Luego asintió con la cabeza. De acuerdo. Gracias. Se dio la vuelta y se alejó en silencio, con el sobre aún sin abrir. Peter se recostó en su asiento y se quedó mirando la puerta después de que ella la cerrara. Algo en su vacilación le llamó la atención. A diferencia de Lana o Stella, Mirabel no parecía ver la tarjeta como una oportunidad, sino como una carga. Quizás ese era el signo más revelador de todos. Esa noche, James le llamó con la primera tanda de novedades. Lana gastó hoy 32,000, principalmente en boutiques de lujo y joyas. También alquiló un yate para una fiesta privada mañana. Peter apretó la mandíbula. Stella reservó una sesión de fotos para ella con un estilista famoso y ha programado un brunch de networking con varios de sus competidores. Era de esperar, murmuró Peter. Y Mirabel una pausa. Compró comestibles, pagó 2 meses de alquiler y donó dinero en efectivo a un orfanato local. Y, señor, compró 4 comidas para llevar que repartió entre los vagabundos de la calle 8. Peter sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿No ha utilizado toda la tarjeta?, preguntó. Apenas ha utilizado el 1%.
Gracias, James, manténgame informado. Cuando terminó la llamada, Peter permaneció inmóvil durante un largo rato. Afuera, la noche se intensificaba. La ciudad brillaba, pero él solo podía pensar en el acto más pequeño, el gesto más silencioso. Sin vestidos llamativos, sin retiros en spas, sin brindis con copas en azoteas con vistas. Solo una mujer con un espíritu humilde que compartía comida con personas más frías que ella. Una dignidad silenciosa que no se podía comprar. Y eso lo era todo. A la mañana siguiente, Peter no fue a la oficina, no se afeitó, no se vistió para las reuniones, no hizo llamadas. En cambio, se sentó a la mesa del desayuno con un suéter holgado, descalzo, bebiendo café negro mientras revisaba los informes que James le había enviado al amanecer. Las actualizaciones eran escalofriantes en su simplicidad: capturas de pantalla de recibos, imágenes de vigilancia, transacciones detalladas. No había comentarios, ni juicios, solo la cruda verdad sobre cómo cada mujer había utilizado su libertad. Hizo clic en el primer informe, el de Lana. El duelo de Lana comenzó en Gilded Swan, una de las boutiques más exclusivas de la ciudad. Una cita privada. Le ofrecieron champán. Llegó en un Bentley negro con chauffeur, con el pelo rizado en ondas sueltas, gafas de sol oversize y una blusa de seda que ondeaba al viento. Peter observó las imágenes de seguridad. Lana se paseaba entre los percheros de ropa como una reina, señalando prendas sin mirar las etiquetas de los precios. El personal de la boutique la seguía de cerca, con los brazos cargados de perchas. Desde su teléfono publicaba historias en Instagram, videos con hashtags como #TreatYourself, A Rich Life Measure Spoiled y #Blessed. Más tarde ese mismo día, la fotografiaron almorzando en La V, un restaurante de lujo en la azotea. La acompañaban 4 de sus amigas, todas influencers, todas vestidas para una semana de la moda que no se estaba celebrando. La cuenta del almuerzo ascendió a más de $2,000. Botellas de vino, steak tartare, risotto de langosta y postres suficientes para alimentar a una pequeña fiesta de boda. El informe de James añadía una nota al margen. Uno de los invitados fue grosero con el camarero. Lana se rió y lo grabó. Por la noche, el gasto alcanzó su punto álgido. Joyerías, 2 bolsos de diseño, una tobillera de diamantes de $6,000. Luego vino el yate. Había alquilado uno para el día siguiente. Una fiesta blanca en el agua. La lista de invitados. Casi 50 personas, ninguna de las cuales Peter había conocido jamás. Ella no le había enviado ni un solo mensaje, ni para darle las gracias, ni para saber cómo estaba, ni para preguntarle si quería acompañarla. Solo historias, hashtags, posts, actuaciones, todo para la cámara, todo para su público. Peter hizo clic en el siguiente informe. Stella, su mañana fue meticulosa. Empezó en el spa, el Elements Retreat, conocido por su paquete de desintoxicación del estrés, masaje facial y baño de vapor con hierbas. Luego tuvo una prueba en una sastrería de alta costura, un vestido a medida, zapatos y una consulta completa sobre vestuario. No estaba comprando belleza, estaba comprando estrategia. A las 3 de la tarde, Stella llegó a un club privado en la azotea con un elegante vestido de cóctel azul marino, un maquillaje impecable y una expresión tranquila. Se reunió con 3 hombres, todos ellos altos ejecutivos de empresas que habían estado rondando la empresa de Peter para negociar su adquisición. Peter se quedó mirando las imágenes. No tenían audio, pero no lo necesitaba. Ella se inclinó hacia adelante en la mesa, sonriendo, segura de sí misma. Se hizo un brindis. Ella entregó sus tarjetas de visita. La nota de James decía: se presentó como la asesora más cercana de Peter Rafford. Aprovechó mucho su proximidad a ti. Más tarde esa noche, Stella publicó en LinkedIn: el éxito tiene que ver con las salas en las que entras y con quién te espera en la mesa. Ve siempre preparada. Brindis, marcas, estrategia, liderazgo, mujeres en el poder. Peter cerró el portátil y lo apartó. No había nada ilegal, nada siniestro,
pero aún así le dolió profundamente. El último archivo permaneció sin abrir durante horas. Peter casi no se atrevía a hacer clic en él. No sabía muy bien por qué. Cuando finalmente lo hizo, lo primero que vio fue una foto de Mirabel haciendo cola en un mercado del barrio. No era una tienda gourmet ni ecológica, solo una pequeña tienda de comestibles a 2 manzanas de su apartamento. Su carrito era modesto: arroz, frijoles, conservas, una pequeña botella de aceite de oliva, pan fresco y un ramo de margaritas. También compró un paquete de pañales y 2 cajas de leche en polvo para bebés. El total de la compra ascendía a $87. Peter se inclinó hacia adelante. La siguiente foto la mostraba caminando hacia un edificio de ladrillo de 4 pisos. Subió las escaleras hasta su modesto apartamento, entró y reapareció unos minutos más tarde con 2 bolsas de tela. Caminó 3 manzanas hasta un hospital cercano, donde habló en voz baja con la enfermera de recepción. Después de un intercambio de palabras, le entregó la tarjeta y pagó una factura. El equipo de James confirmó más tarde que era para los tratamientos de quimioterapia de un vecino, sin anuncios, sin selfies, solo una donación discreta. Más tarde ese mismo día visitó el antiguo orfanato de piedra de la calle Sexta. Peter reconoció el edificio. Tenía la pintura desconchada y las puertas oxidadas. Mirabel llevó libros, material de arte y fruta. Una de las últimas imágenes la mostraba sentada en el suelo con 3 niños a su alrededor. Uno de ellos se había acurrucado y se había quedado dormido en su regazo mientras ella le acariciaba suavemente la espalda. A Peter se le hizo un nudo en la garganta. Ella no sabía que la estaban observando. No estaba interpretando un papel. No estaba actuando. Simplemente era ella misma. Y su día había costado menos que un par de pendientes de lana. Esa noche, Peter se paró en el balcón de su ático, con un whisky sin tocar en la mano, mirando las estrellas. O tal vez solo las luces de la ciudad que fingían ser estrellas. Pensó en el contraste, en el ruido de la fiesta en el yate de lana que resonaba en el agua, en los flashes, en el ego. Pensó en Stella, aguda, estratégica, siempre en control, siempre ascendiendo, incluso si eso significaba pisotearlo para lograrlo. Y pensó en Mirabel, la sencilla Mirabel, la amable Mirabel, que alimentaba a los demás, que sanaba deudas que no eran suyas, que aparecía discretamente donde el mundo había dado la espalda. Les había dado a cada uno la misma oportunidad, y cada uno había revelado todo. No se trataba de dinero, nunca lo había sido. Se trataba del carácter. Las máscaras habían caído. Ahora venía la parte difícil, enfrentarse a lo que había debajo de ellas. El comedor estaba preparado para 6, pero solo se habían ocupado 4 plazas. La lámpara de cristal colgaba sobre la larga mesa de nogal, proyectando una suave luz dorada sobre los brillantes cubiertos y los inmaculados platos blancos con bordes dorados. El aire olía ligeramente a sándalo y vino añejo. Peter se sentó a la cabecera de la mesa con un traje gris carbón sin corbata y la camisa desabrochada en el cuello. Parecía tranquilo, pero la tormenta que se agitaba en su interior era ruidosa. Frente a él se sentaba Lana, con un vestido rojo ajustado que brillaba con cada movimiento. Su maquillaje era impecable, su cabello liso y sus ojos aburridos. A su izquierda, Stella, con un traje pantalón negro de líneas marcadas y un broche de plata que brillaba bajo la luz. Se sentaba erguida, serena, calculadora. A la derecha de Peter, Mirabel, con una blusa color crema y una falda larga de flores. Parecía que no encajaba allí, y ella lo sabía. Tenía las manos torpemente apoyadas en el regazo y apenas había tocado el agua que tenía delante. Había una quinta silla vacía. Peter no había invitado a nadie más. La sala estaba en silencio, demasiado silencio, hasta que Lana soltó un suspiro. Entonces, dijo, haciendo girar la copa de vino entre los dedos, ¿cuál es el motivo? Dijiste que era importante. Sí, respondió Peter, con voz baja y tranquila. Lo es. Mirabel lo miró brevemente y luego volvió a bajar la vista. Stella se inclinó ligeramente. ¿Estamos celebrando algo? En cierto modo,
dijo Peter, cruzando las manos sobre la mesa. Celebramos la honestidad. Lana sonrió con aire burlón. Suena serio. Peter la miró a los ojos. Lo es. Hizo una pausa, observando los rostros de cada uno de ellos, el desinterés, la expectación, la ansiedad. Luego habló. Hace 3 días les di a cada uno de ustedes una tarjeta, sin reglas, sin límites. Les dije que era un regalo, y, en cierto modo, lo era, pero también era una prueba. La sala quedó en silencio. La sonrisa de Lana se desvaneció. Stella ladeó la cabeza. Mirabel dejó de respirar. Peter continuó. Necesitaba saber la verdad. No por lo que me contáis, por lo que hacéis cuando creéis que nadie os ve. ¿Qué demonios significa eso?, preguntó Lana, con tono agudo. Significa, dijo lentamente, que os observé, escuché, aprendí. Mirabel se movió en su asiento, claramente incómoda. Stella entrecerró ligeramente los ojos. ¿Nos seguiste? No, respondió Peter con calma. Os observé. Observé vuestras elecciones y ahora quiero compartir lo que aprendí. Lana se burló. Oh, por favor, Peter. Me diste una tarjeta y me dijiste que me divirtiera. No finjas que esto fue un profundo experimento psicológico. Peter la miró durante un largo y intenso momento. Gastaste $86,000 en 3 días, dijo con sencillez. Compraste zapatos de diseño en 5 colores diferentes. Le diste $500 de propina a un hombre solo por aparcar tu coche y luego le dijiste a tus amigos que era guapo para ser un campesino. Te reíste cuando tu amiga se burló de una camarera por su acento. Lana apretó la mandíbula. Eso no es asunto tuyo. Era asunto mío porque tú lo convertiste en asunto mío cuando me mostraste quién eres. Se levantó furiosa. Me espiaste. Peter no se inmutó. No, tú te expusiste. Lana se sonrojó. ¿Y qué? Me divertí. Dijiste que esa era la idea. Dije, gástalo como quieras. Y lo hiciste. Lo usaste para alimentar tu ego. Lana agarró su bolso de mano y empujó la silla hacia atrás. Increíble. Estás enfermo. No, dijo Peter con calma y firmeza. Ya no voy a seguir siendo ciego. Ella lo miró fijamente durante un largo segundo, esperando a que se disculpara. Como no lo hizo, se dio la vuelta y salió furiosa de la habitación, con los tacones resonando contra el suelo de mármol. Se produjo un pesado silencio. Stella exhaló lentamente. La tensión en la habitación era ahora densa y sofocante. Peter se volvió hacia ella. Stella, dijo, tú eras diferente. No organizabas fiestas. No malgastabas el dinero, pero utilizabas la tarjeta para elevarte a ti misma. Asistías a reuniones de negocios, concertabas citas con ejecutivos a los que nunca te había presentado. Vendías la idea de que eras mi socia cuando no lo eres. Ella entrecerró los ojos. ¿Ahora la ambición es un delito? No, dijo él en voz baja. Pero el engaño sí lo es, y tú no invertías en nosotros. Invertías en tu estrategia de salida. Te he dado 5 años de mi vida, dijo ella, con voz cada vez más tensa. He trabajado sin descanso. Te he salvado de desastres. ¿Sabes cuántas veces he tenido que arreglar los desastres de tus exnovias? Y los de la prensa. Estás aburrida. Lo sé, dijo Peter, y te lo agradezco. Pero la lealtad no te da derecho a manipular. Ella se levantó lentamente, ajustándose la chaqueta. Ya sé lo que es esto. ¿Qué es? Has decidido que ella es la santa, dijo Stella, señalando con la cabeza a Mirabel. La criada con un corazón de oro. Es una fantasía retorcida de Cenicienta, ¿no? Mirabel se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Stella, comenzó Peter, pero ella lo interrumpió. No, está bien. Solo desearía que tuvieras el valor de decirme que has terminado en lugar de montar una escena. Buena suerte con tu experimento. Salió con más elegancia que Lana, pero la puerta se cerró como un disparo. Peter se volvió lentamente hacia Mirabel. Ella no se había movido. Siento que hayas tenido que presenciar eso, dijo con suavidad. La voz de Mirabel era apenas un susurro. Yo no sabía qué era esto. Pensé que tal vez me estaban despidiendo. Peter parpadeó. ¿Por qué pensaste eso? Porque ella dudó. Nunca me habías invitado a esta parte de tu mundo.
Y de repente había dinero. Una cena. Pensé que tal vez era una despedida. Él negó con la cabeza. Era un comienzo. Ella lo miró, con ojos inciertos. Vi lo que hiciste con la tarjeta, dijo él. La comida, el hospital, los niños. No sabías que te estaba observando. No querías reconocimiento. Simplemente diste. Mirabel bajó la mirada, avergonzada. No creía que fuera mi dinero. Me parecía mal usarlo para mí misma. Y eso es lo que te hace diferente, dijo él en voz baja. Tú no tomas, tú das, no para impresionar, no para ascender, solo porque es quien eres. Ella tragó saliva, su voz apenas audible. Solo intento ser decente. Peter se inclinó hacia adelante. El mundo no necesita más gente decente, Mirabel. Necesita más gente como tú. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Afuera, el viento se intensificó, haciendo susurrar los árboles del jardín. Mirabel miró alrededor de la mesa vacía, el vino intacto, las paredes silenciosas. No pertenezco aquí, dijo en voz baja. Él se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Sí, dijo, sí que perteneces aquí. La mansión volvió a quedar en silencio. Tras la confrontación en el comedor, Peter no se había movido de su asiento durante lo que parecieron horas. La vela parpadeante en el centro de la mesa se había consumido hasta quedar reducida a un trozo, y la cera formaba un charco brillante alrededor de la base de plata. Se quedó allí sentado solo, contemplando la quietud. En su mente, la risa de Lana aún resonaba. Las palabras de Stella aún le dolían. Pero Mirabel no había dicho casi nada. Sin embargo, su silencio había sido el más elocuente. Se levantó bruscamente, con la silla rozando el suelo, y salió del comedor con pasos decididos. Recorrió el pasillo, pasó por la gran escalera y se dirigió a las dependencias del servicio. Una zona de la casa que rara vez visitaba, no porque la considerara inferior a él, sino porque nunca se le había ocurrido cruzar esa línea, pero estaba empezando a darse cuenta de que las líneas siempre se habían trazado en los lugares equivocados. Llegó al final del pasillo. Su puerta estaba cerrada, pero la luz del interior estaba encendida. Dudó, luego levantó la mano y llamó 2 veces. Hubo una pausa, luego el suave sonido de pasos que se acercaban. La puerta se abrió. Mirabel estaba allí, con su falda de flores ahora sustituida por unos pantalones de pijama de algodón lisos y una camiseta holgada. Llevaba el pelo suelto, ligeramente revuelto, y no llevaba maquillaje. Parecía más joven, cansada, real. Señor Rayford, dijo ella con voz tranquila pero firme. Él esbozó una pequeña sonrisa. Peter, por favor, solo Peter. Ella asintió con la cabeza y se apartó ligeramente. ¿Necesita algo? No, respondió él. Bueno, sí, necesito hablar. ¿Puedo? Mirabel parecía indecisa, pero volvió a asentir. Por supuesto. Entró en la pequeña habitación y cerró la puerta suavemente tras de sí. Era modesta, ordenada, acogedora y personal. Una estantería llena de novelas gastadas. Una foto enmarcada de una mujer mayor, quizá su madre. Un jarrón con margaritas frescas sobre el escritorio, las mismas que la había visto comprar. Peter lo observó todo en silencio. «Lo tienes muy bonito aquí», dijo. Mirabel esbozó una suave sonrisa. «Es el único espacio que es realmente mío». Él asintió y se sentó con delicadeza en el borde del pequeño sofá de 2 plazas cerca de la ventana. Ella permaneció de pie. «Te debo una disculpa», comenzó Peter. Mirabel frunció el ceño. «¿Por qué?» «Por meterte en todo esto. Por ponerte en medio de una prueba, por observarte como si fueras una especie de sujeto de experimentación». «No me hiciste daño», dijo ella en voz baja. «Pero te utilicé», respondió él. «No solo a ti, a todos vosotros. Intentaba protegerme, pero al hacerlo manipulé a la gente, incluso a los buenos». Ella caminó lentamente hacia el escritorio y se sentó en la silla frente a él. «No te culpo», dijo. «Estás rodeado de gente que quiere lo que tienes. No quien eres. Debe de ser agotador». Él se rió amargamente. «No tienes ni idea». Se produjo un silencio entre ellos.
No era incómodo, solo tácito. Entonces Mirabel dijo, «Me preguntaste por qué no usé la tarjeta para mí». Peter levantó la vista. «Quería hacerlo», admitió ella. «Pensé en comprarme mi primer vestido de verdad. Nunca he tenido nada de diseño. Imaginaba entrar en una tienda y elegir algo bonito solo porque podía». Él la observó en silencio. Pero entonces pasé por delante de la tienda de comestibles y me acordé de la hija de mi vecina. Se ha estado saltando comidas para ayudar a su madre a pagar las medicinas. Y vi a un anciano en la calle con un cartel que decía, «Solo quiero pasar calor esta noche». No podía ignorarlos. No cuando tenía la oportunidad de ayudar. «¿No lo pensaste 2 veces?», preguntó él. «Lo hice», respondió ella con sinceridad. «Pero pensé, ¿y si esta tarjeta desaparece mañana? ¿Qué querría recordar? ¿Que compré un vestido o que hice sentir a alguien que era importante?» Peter sintió que algo cambiaba en su interior, como una puerta que se abría silenciosamente. «Nadie me había dicho eso nunca», susurró. Ella ladeó la cabeza. «¿Qué quieres decir?». Él dudó, luego se levantó y se acercó a la ventana. «Lo he construido todo desde cero», dijo. «Cada aroma, cada empresa, cada oportunidad, pero ni una sola persona en mi vida me ha dicho nunca que yo importaba. Solo lo que daba, lo que poseía, lo que podía hacer por ellos». Se volvió hacia ella. «Tú hiciste todo eso por desconocidos, sin expectativas, sin cámaras, sin atención, solo porque podías». Ella bajó la mirada. «Así es como me crió mi madre. No teníamos mucho, pero ella solía decir, la bondad no necesita una razón, solo necesita un corazón dispuesto a dar». Él se acercó. «Y tú tienes ese corazón, Mirabel». Ella lo miró. Sus ojos se encontraron con los de él. Se quedaron en silencio durante un largo rato, sin moverse, sin apartar la mirada. Entonces ella habló, con una voz apenas superior a un susurro. «¿Por qué estás aquí realmente, Peter?». Él respiró hondo. «Porque estoy cansado de fingir», dijo. «Cansado de actuar, cansado de estar con gente que solo ve mi cuenta bancaria». «¿Y qué ves tú cuando me miras?», preguntó ella con voz temblorosa. Él extendió la mano lentamente y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con delicadeza. «Veo paz, veo honestidad, veo a alguien que no quiere nada de mí, excepto quizá que yo la vea a ella». Los ojos de Mirabel se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. «Tengo miedo», admitió. «Solo soy yo. No conozco tu mundo. No sé cómo ser lo que tú estás acostumbrado a ser». «Bien», dijo Peter, «porque lo que yo estoy acostumbrado a ser nunca me ha hecho sentir nada real». Ella no respondió. No era necesario. En aquella pequeña habitación, escondida en una mansión llena de silencio, algo profundo pasó entre ellos. Un entendimiento, frágil, pero real. No basado en el estatus o las apariencias, sino en la soledad compartida. Aún no era romance, pero era el primer suspiro de él. La lluvia golpeaba suavemente contra el cristal mientras el otoño se instalaba en la ciudad. Los árboles que antes eran frondosos a lo largo de los terrenos de la finca habían comenzado a perder sus hojas doradas, que se acumulaban como recuerdos a lo largo de los bordes del camino empedrado que conducía a la entrada principal. En el interior, la mansión ya no parecía tan tranquila. Mirabel estaba de pie en el vestidor que antes había pertenecido a la exnovia de Peter. Ahora estaba completamente vacío, repintado y transformado en algo más sencillo. No era lujoso, solo intencionado. Delante de ella había un espejo y detrás una fila de ropa que aún le parecía demasiado cara, demasiado hecha a medida para ella, pero cada prenda había sido seleccionada con ella, no para ella. Peter había insistido en no impresionar a nadie, había dicho, sino en reflejar la mujer en la que te estás convirtiendo, la que ya eres. Se ajustó la solapa de la chaqueta azul marino, muy diferente del uniforme de algodón que solía llevar. Le quedaba perfecto, modesto, elegante, poderoso. No estaba segura de si le gustaba o si simplemente le aterrorizaba que le gustara. Abajo, Peter estaba de pie junto a la isla de la cocina, cortando limas con una concentración que no había mostrado en semanas. El personal de la casa se había reducido a la mitad por petición suya.
No los había despedido, solo los había reubicado. Les había asignado nuevas funciones y horarios más humanos. Algunos, como Mirabel, habían decidido quedarse. Otros se habían marchado. Había aprendido por las malas que tener demasiada gente a tu alrededor no significa que no estés solo. Peter, dijo Mirabel en voz baja al entrar en la cocina. Su voz aún tenía ese tono tranquilo de incertidumbre, como alguien que teme despertar a un gigante dormido. Él levantó la vista y por un momento no dijo nada. Sus ojos recorrieron lentamente desde los hombros hasta los zapatos de ella, pero no había ansia en su mirada, solo admiración. «Pareces capaz», dijo él, sonriendo. Ella levantó una ceja. «Es un cumplido». Él se rió. «Viniendo de mí, es un gran elogio». Mirabel sonrió. Aún no se había acostumbrado a que le sonrieran en esa casa. «¿Estás seguro de esto?», preguntó, jugueteando con la manga. «Llevarme al almuerzo con los inversores. Voy a destacar». «Bien», respondió él, dejando el cuchillo sobre la mesa. «Que vean cómo es la realidad». El almuerzo con los inversores se celebró en una galería de arte privada del centro de la ciudad. Suelos de mármol, cuadros abstractos, cócteles de gambas frías y copas de vino de $200. Peter entró con Mirabel a su lado. Sin seguridad, sin alfombra roja, solo dos personas caminando codo con codo. Como era de esperar, la sala reaccionó sutilmente, como suelen hacerlo las salas de gente rica. Una mirada aquí, una pregunta susurrada allá. Algunas sonrisas forzadas, algunos gestos de cortesía. Stella también estaba allí, hablando con un pequeño grupo de gestores de capital riesgo. Cruzó la mirada con Peter brevemente. Su mirada se posó en Mirabel. «Entonces, vete. Mantén la cabeza alta», le susurró Peter a Mirabel. «No le debes nada a nadie aquí». Mirabel asintió y siguió su ejemplo. No habló mucho, solo cuando le preguntaban. No fingió entender las valoraciones bursátiles ni las estructuras de capital privado. Pero cuando habló de los programas de alfabetización que había ayudado a financiar, de las comidas extraescolares que quería ampliar, la gente la escuchó. No fue lo que dijo. Era como lo decía, con convicción, sin segundas intenciones. Esa noche, en el coche de vuelta a casa, Peter se volvió hacia ella. «Estuviste perfecta». Mirabel exhaló. Estaba aterrorizada. «No lo demostraste. No encajaba allí». Él se inclinó y le tomó la mano con delicadeza. «Encajabas más que nadie». Durante las semanas siguientes, encontraron su ritmo. Cada mañana Mirabel se reunía con un asesor que Peter había contratado, no para cambiarla, sino para prepararla. Conocimientos empresariales, nociones básicas de contabilidad, liderazgo, tutoría. Al principio se resistió, pero él insistió. «Ya eres una líder», le dijo. «Solo te estoy dando mejores herramientas». Ella comenzó a pasar las tardes en un refugio en el que solía trabajar como voluntaria, ahora financiado de forma anónima por la fundación de Peter. Solo que ahora Mirabel tenía poder de decisión. Ya no doblaba ropa, gestionaba presupuestos, contrataba personal, organizaba servicios. Por la noche, compartían cenas tranquilas, sin personal, sin catering. A menudo solo comida para llevar o comidas sencillas que Mirabel preparaba ella misma porque le gustaba, no porque fuera su deber. A veces se sentaban en silencio, a veces debatían ideas, a veces se reían hasta que Mirabel tenía que agarrarse el estómago y Peter tenía lágrimas en los ojos. La mansión cambió, no físicamente, sino en cuanto al ambiente. Las habitaciones que antes eran frías y decorativas empezaron a parecer habitadas. El estudio ahora tenía una segunda silla de lectura. La cocina tenía listas de la compra escritas a mano en la nevera. El jardín tenía un rincón donde Mirabel plantaba hierbas. Y Peter, aunque era cómicamente malo para la jardinería, siempre se unía a ella los fines de semana. Y un día, después de una tormenta que había azotado la noche anterior, Mirabel encontró a Peter de pie bajo la pérgola goteante, contemplando el amanecer. Se acercó a él con una taza de café en la mano. «¿En qué piensas?», le preguntó. Él la miró.
Antes quería que me recordaran por haber construido un imperio, dijo. Ahora solo quiero que me recuerde la persona con la que elegí construirlo. Mirabel apartó la mirada tímidamente. No soy fácil de construir, dijo ella. Me da miedo. Todavía dudo de todo esto. Bien, dijo él, sonriendo. La duda nos mantiene honestos. El miedo nos mantiene humildes. Ella se volvió hacia él. ¿Y qué nos mantiene en marcha? Peter extendió la mano y le acarició suavemente la mejilla. El amor, dijo, pero no el que venden en las revistas, el que se cultiva en los pequeños momentos, el tipo que aparece incluso cuando el mundo no está mirando. Ella se inclinó hacia su caricia, y por primera vez desde que se conocieron, no como criada y multimillonario, ni como empleada y empleador, ni siquiera como dos extraños en dos mundos, se mantuvieron juntos como compañeros. Dos personas que eligen día a día construir algo real. La chimenea crepitaba suavemente en el fondo, proyectando sombras que bailaban a lo largo de las paredes de piedra de la terraza acristalada. Afuera, el jardín estaba tranquilo bajo un manto de escarcha matutina. Los arbustos de romero estaban cubiertos de blanco como un ligero soplo de invierno. Un leve zumbido de música clásica sonaba en la radio vintage que Peter había encontrado en un mercadillo. Algo que Mirabel insistió en restaurar ella misma pieza a pieza. El calor interior latía, no por el fuego ni por las mantas, sino por algo intangible, algo ganado. Peter estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la lujosa alfombra, vestido con una vieja sudadera universitaria y con una taza de té entre las manos. Frente a él, sobre un enorme cojín, estaba sentada su hija, de solo 3 años, con el pelo rizado revuelto, los ojos muy abiertos por la curiosidad y agarrando un libro ilustrado al revés. Mirabel entró en la habitación con unas suaves zapatillas y un cardigan 2 tallas más grande. De Peter, por supuesto. Llevaba un plato con tostadas y fruta y tarareaba en voz baja. No le preguntó si había comido. No se quedó mirándolo. Simplemente dejó el plato a su lado, le dio un beso en la cabeza y se sentó con un suspiro de satisfacción. Esa era ahora su vida. Sin torres de champán ni alfombras rojas, solo momentos de duelo compartido y sinceridad. Y era perfecto. La mansión que antes resonaba con el vacío ahora resonaba con vida. Los fríos suelos de mármol se habían suavizado con alfombras recogidas de artesanos locales. El comedor, que antes era un escenario para actuaciones y poses, ahora albergaba sillas desparejadas y una larga mesa de madera hecha a mano donde los vecinos, los antiguos empleados y los niños de la fundación solían reunirse para cenar. Una de las salas se había convertido en un centro de aprendizaje. Se donaban materiales de arte, libros y clases de idiomas. Otra ala se había renovado para convertirla en un alojamiento temporal para mujeres que huían de la violencia doméstica. Anónima, segura, sagrada. Mirabel había insistido en ello. No quiero un palacio, le había dicho a Peter una vez. Quiero un hogar que dé cobijo a más gente, además de a nosotros. Él había asintido sin dudarlo, porque a esas alturas ya lo entendía. Su corazón no latía por la atención, latía por el impacto. Mirabel nunca le pidió a Peter que anunciara su papel. No le interesaban los comunicados de prensa ni las galas benéficas, pero su influencia se volvió innegable. Fue cofundadora de la Rafford Human Dignity Initiative, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la vivienda, la atención sanitaria y la educación de las comunidades desfavorecidas. Diseñó todos los programas, visitó todos los centros, recordaba todos los nombres. Y aún así, todos los jueves, sin falta, iba al orfanato de la calle Sexta. Ahora pintado de blanco y con un parque infantil construido por el equipo de Peter y financiado con donaciones, no con dinero. Peter a veces la acompañaba allí, observándola en silencio mientras ella se sentaba con las piernas cruzadas entre los niños, contando historias, enseñando palabras, atando cordones de zapatos. Ellos no sabían que ella solía fregar suelos. No les importaba. Solo sabían que ella les hacía sentir vistos. Y Peter, cada día que pasaba, se sentía más impresionado por ella. Por supuesto, los medios de comunicación,
Intentaron dar un giro a su historia con un escándalo. El multimillonario deja a su novia Aerys por la criada, cenicienta o trepadora social estratégica. Pero cuando no hubo ningún drama, y Mirabel rechazó todas las entrevistas y Peter ignoró por completo a la prensa sensacionalista, el ruido se apagó. Al final, el mundo aceptó que tal vez, solo tal vez, su historia no era una actuación. De hecho, era una revolución. Una noche, mucho después de que su hija se hubiera ido a dormir, Peter y Mirabel se sentaron en el porche trasero envueltos en una manta compartida, bebiendo té de manzanilla. Las estrellas brillaban en el cielo y las luces del jardín resplandecían como pequeñas linternas entre los setos. Los grillos chirriaban y el viento soplaba suavemente. Peter observaba a Mirabel mientras ella miraba al cielo, con los ojos tranquilos y las manos cruzadas en el regazo. ¿Sigues pensando en el pasado?, le preguntó. Ella sonrió levemente. A veces recuerdo pulir este mismo porche, preocupándome por si se me escapaba alguna mancha, preocupándome por ti. Él se rió entre dientes. ¿Qué pensabas de mí entonces? Pensaba que eras inalcanzable. No solo porque eras rico, sino porque parecías alguien a quien no habían abrazado en mucho tiempo. Su sonrisa se transformó en algo más suave, y entonces ella se volvió hacia él. Ahora sé que nadie es inalcanzable. Solo necesitan a alguien que no tenga un precio. Él se inclinó y le besó la frente. Me diste más que un hogar, Mirabel. Me diste un lugar al que pertenecer. Ella tomó su mano, entrelazando sus dedos. Y tú me diste algo que nunca me atreví a pedir. ¿Qué es eso? Una vida con propósito y amor. No creía que se me permitiera tener ambas cosas. Él le apretó la mano. Sí que se te permite, y si lo olvidas, yo te lo recordaré. Pasaron los años, el mundo siguió girando, los negocios iban y venían, las inversiones crecían, las fundaciones se expandían, pero una cosa nunca cambió. Cada noche, antes de acostarse, Mirabel arropaba a su hija con un cuento. No era un cuento de un libro, sino de su corazón. El cuento de un hombre que lo tenía todo y lo dio todo para encontrar lo que realmente importaba. El cuento de una mujer que no tenía nada y dio lo poco que tenía, y pues en el proceso cambió el mundo. Y cuando su hija le preguntaba, «Mamá, ¿esa historia es real?», Mirabel sonreía, se inclinaba hacia ella y le susurraba, «Sí, cariño, es la historia más real que he vivido jamás». Y justo al otro lado de la puerta, Peter escuchaba con lágrimas en los ojos, sabiendo que por primera vez en su vida, su imperio no se medía en dólares ni en negocios. Pero con las risas resonando en el pasillo, con la tierra bajo las uñas de Mirabel, con las historias que se transmitían, aquella ya no era una casa hecha de piedra. Era un hogar construido con paciencia, confianza y un tipo de amor que no pedía nada y lo daba todo. Hemos llegado al final de la historia. Espero que la hayáis disfrutado. Dejad un me gusta y suscribíos a mi canal de YouTube para ver más historias interesantes.